Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El tema que nos ocupa hoy son los productos notables. ¿Qué son los productos notables? Son resultados de ciertas multiplicaciones indicadas que se obtienen en forma directa, sin necesidad de aplicar la propiedad distributiva. Todo eso es posible por la forma en que se presentan los factores. Es importante que el alumno reconozca formas matemáticas. Para lograr esto, les indicaré en esta primera parte cuáles son los principales productos notables. Cuadrado de la suma de dos cantidades. La fórmula a más b al cuadrado es igual a la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad más la segunda cantidad al cuadrado. Tenemos cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Cuya fórmula es a menos b al cuadrado. Eso es igual a la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. A continuación vamos a aplicar las fórmulas anteriormente descritas. En este caso tenemos el ejemplo 3a al cubo más 5ab al cuadrado. Miren que tenemos la suma de dos cantidades al cuadrado, que es la fórmula a más b al cuadrado. Eso es igual a la primera cantidad al cuadrado más dos veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. ¿Quién representa la primera cantidad? A. En este caso A lo tenemos representado por 3a al cubo. ¿Quién es la segunda cantidad? B. 5ab. Entonces vamos a emplear esta fórmula para resolver este ejercicio. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos dice que la primera cantidad al cuadrado. Entonces quedaría 3 al cuadrado a al cubo al cuadrado. Luego nos dice que dos veces la primera cantidad. La primera cantidad es 3a al cubo. Por la segunda cantidad es 5ab. Más la segunda cantidad al cuadrado. Quiere decir 5 al cuadrado, a al cuadrado y b al cuadrado. Ahora vamos a efectuar las potencias que tenemos aquí indicadas. Es importante recordar la potenciación y recordar en este caso también la propiedad de potencias de potencias. Entonces vamos a resolverlo. Tenemos aquí entonces que 3 al cuadrado es 9, a al cubo y elevado al cuadrado. Miren que aquí se aplica la propiedad de potencia de potencia. Quiere decir que dejamos la base y los exponentes los multiplicamos. 3 por 2 es 6. Más, aquí vamos a multiplicar todo como está indicado, los coeficientes primero. 2 por 3 es 6.
por 5 es 30. Y nos queda cubo por a la 1. Entonces aquí los exponentes los vamos a sumar y quedaría a elevado a la 4. Esto es producto de potencias de igual base. Se deja la misma base y los exponentes se suman. Y nos queda b más 5 elevado al cuadrado es 25. Nos queda a al cuadrado y b al cuadrado. Y así de esta manera hemos obtenido la respuesta de efectuar este producto notable aplicando la fórmula que tenemos aquí, que es la suma de dos cantidades al cuadrado. Y así de esta manera queda resuelto el ejercicio propuesto. A continuación nos piden resolver 5x más 3y al cuadrado. Entonces recordemos la fórmula del producto notable de la suma de dos cantidades al cuadrado. Esto es igual a la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces resolvemos acá. Aquí la primera cantidad tenemos 5x que nos representa la letra A. 3y es la segunda cantidad, la cual está representada aquí por b. Entonces decimos que la primera cantidad al cuadrado, o sea, sería 5 al cuadrado x al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad. La primera cantidad es 5x por la segunda cantidad b es 3y más la segunda cantidad al cuadrado 3y al cuadrado, pero entonces podemos decir 3 al cuadrado y al cuadrado. Efectuamos la operación. 5 al cuadrado es 25 y nos queda x al cuadrado más 2 por 5, 10 por 3 es 30, x por y más 3 elevado al cuadrado es 9 y nos queda y elevado al cuadrado. Y así de esta manera hemos obtenido la respuesta del ejercicio propuesto. Ahora nos piden calcular 2/3 a más 5/4 elevado al cuadrado. Aquí tenemos un binomio al cuadrado, o sea, quiere decir que tenemos la suma de dos cantidades al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda este ejercicio resuelto aplicando la propiedad del producto notable de la suma de dos cantidades al cuadrado? Entonces nos queda la primera cantidad al cuadrado. En este caso sería 2/3 elevado al cuadrado. Y nos queda a elevado al cuadrado. Más el doble producto de la primera cantidad. La primera cantidad es 2/3 a por la segunda cantidad, que es 5/4. Más la segunda cantidad al cuadrado. O sea, nos queda 5/4 al cuadrado. Ahora efectuamos las operaciones. En este caso podemos decir que 2 queda elevado a la 2 y 3 queda elevado a la 2. Aquí nos queda a al cuadrado más, aquí le podemos colocar la unidad y multiplicamos numerador por numerador y multiplicamos denominador
por denominador. Quiere decir 2 por 2, 4 por 5, 20. 1 por 3, 3 por 4, 12. A, que nos queda allí la parte literal. Lo mismo vamos a hacer aquí. Aquí nos va a quedar 5 elevado al cuadrado y 4 nos va a quedar elevado al cuadrado. Ahora eso es lo que vamos a efectuar. Nos va a quedar 2 elevado al cuadrado es 4. 3 elevado al cuadrado es 9. A al cuadrado. Aquí observen que el 20 y el 12 tienen simplificación. Entonces lo podemos simplificar. La mitad de 20 es 10 y la mitad de 12 es 6. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 6 es 3. ¿Qué nos quedó? 5 tercios. 5 tercios A. Y luego efectuamos 5 elevado al cuadrado, 25. 4 elevado al cuadrado, 16. Y así de esta manera hemos obtenido la respuesta del ejercicio propuesto. A continuación nos piden calcular 7x más 11 elevado al cuadrado. Observe que tiene la forma de esta fórmula que tenemos allí, que es nuestro primer producto notable, donde nos dice que la suma de dos cantidades al cuadrado es igual a la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera cantidad por la segunda cantidad más la segunda cantidad al cuadrado. Vamos a aplicar esa fórmula en este producto notable. Esto nos va a quedar entonces como 7 al cuadrado x al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad, que es 7x, por la segunda cantidad. La segunda cantidad es 11, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Entonces decimos 11 elevado al cuadrado. Aquí efectuamos 7 elevado al cuadrado es 49 x al cuadrado más 2 por 7, 14 por 11, 154 x más 11 al cuadrado es 121. Y así hemos obtenido la respuesta del ejercicio propuesto. Nos piden calcular raíz cuadrada de 2x más 3 raíz cuadrada de y al cuadrado. Observen que son dos cantidades elevadas al cuadrado. Eso quiere decir que la suma de dos cantidades al cuadrado es igual a la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad más la segunda cantidad al cuadrado. Esa fórmula la vamos a emplear en este ejercicio. Quiere decir que la raíz cuadrada de 2x es a. 3 por raíz de y es b. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Quiere decir que esto nos queda a nosotros entonces como raíz cuadrada de 2x elevado al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad, raíz cuadrada de 2x, por 3 raíz cuadrada de y, más la segunda cantidad al cuadrado. O sea, quiere decir 3 al cuadrado, y nos va a quedar raíz de y al cuadrado. Así lo escribimos mejor para que todo quede indicado. Ahora efectuamos. Observe que este 2 con esta raíz la podemos eliminar y nos va a quedar la cantidad subradical 2x
más 2 por 1, 2 por 3, 6. 6 y nos queda raíz cuadrada de 2x por raíz cuadrada de y. Nos queda raíz cuadrada de 2xy más 3 elevado al cuadrado es 9 y podemos cancelar este 2 con esta raíz y nos queda y así de esta forma hemos obtenido la respuesta del ejercicio propuesto. Continuamos con el desarrollo del tema de productos notables. Ahora analizaremos el segundo producto notable. Cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que a menos b al cuadrado, este es igual a la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Entonces observen que el ejemplo que tenemos acá tiene la forma de esta fórmula del producto notable. Entonces este es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces observemos cómo es el desarrollo de este ejercicio. 5x menos 7y elevado al cuadrado. Esto es igual. ¿Quién nos representa la letra A? 5x. ¿Quién nos representa B? 7y. Entonces observen cómo nos va a quedar el ejercicio. Nos queda la primera cantidad al cuadrado, 5 al cuadrado, x al cuadrado. Y observe la cuestión del desarrollo de los signos, que los signos ahora van intercalados, primero con menos, después con más. Menos el doble producto de la primera cantidad es 5x, multiplicado por la segunda cantidad que es 7y, más la segunda cantidad al cuadrado. Entonces la segunda cantidad al cuadrado nos quedaría 7 al cuadrado, y al cuadrado. Ahora resolvemos las potencias que están indicadas. Entonces nos queda que 5 elevado al cuadrado es 25 y x elevado al cuadrado ya nos queda indicado. Menos, multiplicamos los coeficientes que tenemos en esta situación. 2 por 5, 10, por 7, 70. Entonces nos queda 70, x por y, más 7 al cuadrado es 49. Y ya nos queda indicado y al cuadrado. Y aquí hemos obtenido la respuesta del ejercicio propuesto, ¿verdad? En donde nos dicen que el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual a la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Y así, de esta manera queda resuelto el ejercicio propuesto. A continuación nos piden calcular 6x menos 5y al cuadrado. Entonces la fórmula nos dice que a menos b elevado al cuadrado es igual a la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Vamos a emplear esta fórmula en la solución de este ejercicio. A lo representa 6x, B lo representa 5y. Entonces esto es igual a la primera cantidad al cuadrado.
Nos va a quedar entonces 6 al cuadrado, x al cuadrado, menos el doble producto de la primera cantidad, 6x, por la segunda cantidad, 5y, más la segunda cantidad al cuadrado, quiere decir 5 al cuadrado, y al cuadrado. Resolvemos. 6 al cuadrado es 36 y ya nos queda x al cuadrado indicada, menos, multiplicando los coeficientes, 2 por 6, 12, por 5, 60, x por y quedan indicados, más 5 elevado al cuadrado es 25 y y nos queda indicado al cuadrado. Y así hemos obtenido la respuesta del ejercicio propuesto. Nos proponen resolver el siguiente ejercicio. 3a a la cuarta menos 5b al cuadrado, y esta a la vez está al cuadrado. Entonces observen que tiene la forma el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, donde nos dice que la primera cantidad elevada al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Vamos a emplear esta fórmula en esta situación. Nos dice que la primera cantidad va al cuadrado, quiere decir que esto queda 3 al cuadrado por a, que está elevado a la cuarta, queda también elevado al cuadrado, menos el doble producto de la primera cantidad, que es 3a elevado a la cuarta, por la segunda cantidad, que es 5b al cuadrado, más la segunda cantidad, que es 5 elevado al cuadrado, b al cuadrado y elevado al cuadrado. Ahora resolvemos las potencias que están indicadas aquí y nos dice que esto es igual. 3 elevado al cuadrado es 9. A elevado a la cuarta y elevado a la 2, aquí se aplica la propiedad de potencia de potencia. Quiere decir que dejamos la misma base y los exponentes los vamos a multiplicar. Entonces nos va a quedar a elevado 4 por 2, 8. Menos, aquí vamos a multiplicar los coeficientes y nos queda 2 por 3, 6 por 5, 30. Y nos queda a elevado a la cuarta y b elevado al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado es 25. b elevado al cuadrado y al cuadrado nuevamente se aplica la propiedad de potencia, en donde dejamos la misma base y los exponentes los multiplicamos. 2 por 2, 4. Y así hemos obtenido la respuesta. De esta manera queda resuelto el ejercicio propuesto. En el siguiente ejercicio nos piden resolver 3/5 x menos 5 medios y a la cuarta y todo elevado al cuadrado. Observen que tiene la forma del cuadrado de la diferencia de dos cantidades, donde nos dice que el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual a la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Entonces allí vamos a empezar a resolver este ejercicio aplicando esta fórmula. Entonces nos queda
3 quintos elevado al cuadrado y nos queda x elevado al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad. La primera cantidad es 3 quintos x por la segunda cantidad, que es 5 medios y a la cuarta, más la segunda cantidad al cuadrado. Quiere decir que nos queda 5 medios elevado al cuadrado y nos queda y a la cuarta y elevada al cuadrado. Ahora vamos a resolver en donde tenemos que aplicar la propiedad de la potencia de potencia en algunos apartes, ¿verdad? Entonces, observen aquí, vamos a distribuir el exponente a cada uno de los miembros de esta fracción. Se lo asignamos al numerador y se lo asignamos al denominador. Nos va a quedar 3 elevado al cuadrado sobre 5 elevado al cuadrado x al cuadrado menos, y aquí nosotros le vamos a colocar la unidad a este 2 que no tiene la unidad, para que multipliquemos numerador por numerador y multipliquemos denominador por denominador. Quiere decir que esto nos queda 2 por 3, 6 por 5, 30. 1 por 5, 5 por 2, 10. Ahora nos queda que x por y a la cuarta. Más, aquí también vamos a hacer lo mismo, vamos a distribuir el exponente tanto para el numerador como para el denominador. Entonces nos queda 5 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, y aplicamos la propiedad de potencia de potencia. Dejamos la misma base y los exponentes los multiplicamos. 4 por 2, 8. Ahora vamos a resolver estas potencias y aquí vamos a simplificar. Entonces nos queda que 3 elevado al cuadrado es 9. 5 elevado al cuadrado es 25. Y nos queda x al cuadrado. Menos, aquí podemos simplificar el 0 en el numerador y 0 en el denominador. Y nos quedaría 3 entre 1, que eso nos da 3. Y nos queda x y a la cuarta. Más 5 elevado al cuadrado es 25. 2 elevado al cuadrado es 4. Y nos queda y elevado a la 8. Y así, de esta manera, hemos resuelto el ejercicio propuesto. Ahora nos piden calcular el siguiente ejercicio. 2 raíz cuadrada de 3x menos 2 raíz cuadrada de x. Entonces, observen que tiene la forma del producto de, en este caso, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, que nos dice que la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Vamos a aplicar la fórmula a este ejercicio para resolverlo. Nos queda entonces 2 elevado al cuadrado por la raíz de 3x elevado al cuadrado menos el doble producto de la primera cantidad, 2 raíz de 3x por la segunda cantidad, que es 2 raíz cuadrada de x, más
la segunda cantidad al cuadrado. Nos queda entonces 2 elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de x elevada al cuadrado. Vamos a resolver todas estas potencias que están indicadas aquí. Por ejemplo, 2 elevado a la 2 es 4. Aquí podemos nosotros aplicar de que podemos eliminar el exponente y podemos eliminar el símbolo de la raíz, el radicando que está allí, y nos va a quedar la cantidad subradical, que es 3x, menos, aquí vamos a multiplicar los coeficientes, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y multiplicamos las cantidades subradicales. 3x por x nos da 3x al cuadrado. Más 2 elevado a la 2 es 4. Aquí podemos eliminar el exponente con el símbolo del radicando y nos queda la cantidad subradical x. Seguimos resolviendo porque aquí nos quedó una multiplicación y aquí nos quedó la simplificación de una cantidad subradical. Entonces esto es igual, 4 por 3 nos da 12x, menos, vamos a extraer raíz cuadrada exacta a x a la 2, porque el índice de la raíz es 2. Entonces nos va a quedar 8. La x al cuadrado sale de la raíz y nos queda dentro de la raíz 3 más 4x. Observe que tenemos aquí términos semejantes. Tenemos 12x y tenemos 4x. Esos términos son semejantes, entonces los podemos reducir. Entonces nos va a quedar que 12x más 4x, eso nos da 16x, menos 8x raíz cuadrada de 3. Y así hemos obtenido la respuesta del ejercicio que tenemos propuesto. Continuamos con el tema de productos notables. Ahora vamos a ver producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. La fórmula de este producto notable es A más B por A menos B. Esto es igual a la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esta fórmula en la solución de los siguientes ejercicios. En el siguiente ejercicio nos piden resolver 7a al cuadrado más 2b al cubo por 7a al cuadrado menos 2b al cubo. Observen que la fórmula del producto por la diferencia de dos cantidades eso es igual a la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Vamos a aplicar esta fórmula en este ejercicio. Aquí 7a cuadrado es a, 2b al cubo es b. Entonces así nosotros podemos emplear esta fórmula, que es el producto por la diferencia de dos cantidades. Entonces esto es igual 7a al cuadrado y lo elevamos al cuadrado. Esa es la primera cantidad elevada al cuadrado, menos la segunda cantidad, que es 2b al cubo al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a resolver? Vamos a resolver este
esta potenciación aplicando las propiedades de la potenciación que se nos presenten en el desarrollo del ejercicio. Entonces vamos a anotar aquí que esto es igual a 7 al cuadrado por a al cuadrado y elevado al cuadrado. Aquí menos 2 queda elevado al cuadrado y b al cubo queda elevado al cuadrado. Entonces resolvemos. 7 al cuadrado es 49. A al cuadrado y elevado al cuadrado, observen que se nos presenta la propiedad del producto de potencias, o sea, esta es una potencia de potencia, es una propiedad de la potenciación. Entonces dejamos la misma base y los exponentes los multiplicamos. 2 por 2 es 4, menos 2 elevado al cuadrado es 4, b elevado a la 3 y elevado a la 2 es b, y multiplicamos los exponentes. 3 por 2, 6. Y aquí hemos obtenido la respuesta del ejercicio que nos han propuesto. Seguidamente nos piden resolver el producto notable 9x menos 4 por 9x más 4. Entonces aquí en este tipo de ejercicios nosotros debemos buscar la forma que nos quede como está el producto notable en la fórmula, que primero está el símbolo del más y después está el símbolo menos, porque el título de este producto notable nos dice que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces debemos tener en cuenta que la propiedad conmutativa se cumple en algunos ejercicios, pero debemos tener en cuenta que la propiedad conmutativa se cumple para la suma, para la multiplicación. En la resta no se cumple no se cumple la propiedad conmutativa. Entonces por eso aquí podemos hacer lo siguiente. Para comenzar podemos decir 9x más 4 por 9x menos 4, de tal forma que el ejercicio nos quede como dice la fórmula, como dice el producto notable, el producto de la suma por la diferencia. Entonces dicen que este es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces resolvemos este ejercicio de esta manera. Aquí nos va a quedar 9x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces al resolver vamos a decir que 9 queda al cuadrado y x queda al cuadrado menos 4 al cuadrado. Aún no hemos resuelto esta potenciación. Entonces nos va a quedar que 9 al cuadrado es 81. X queda indicado al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. Y observen que se ha aplicado la propiedad paso a paso para que se resuelvan todas las potencias que quedan indicadas. Entonces aquí se ha obtenido la respuesta. Y así, de esta manera, queda resuelto el ejercicio propuesto. A continuación nos dan el siguiente producto notable: 4 tercios más 1/2 de x por 1/2 de x menos 4 tercios. Como observarán, cumple la propiedad de este producto notable. Primero nos aparece la suma, después la resta, ¿verdad?
Pero observen que este término aparece acá en el segundo miembro. Entonces la idea es que queden iguales. Entonces, ¿cómo podemos hacer allí? Vamos a aplicar la propiedad conmutativa de la suma. Entonces, para que organicemos el término, entonces nos va a quedar 1/2 de x más 4/3 multiplicado por 1/2 de x menos 4/3. Y este es igual. Ahora sí le vamos a aplicar la propiedad. Dice que el cuadrado de la primera cantidad. Cuadrado de la primera cantidad es 1/2 de x elevado al cuadrado menos 4/3 elevado al cuadrado. Vamos a resolver aquí y nos va a quedar 1/2 elevado al cuadrado y x nos va a quedar elevado al cuadrado menos 4, le vamos a colocar el elevado al cuadrado y 3 elevado al cuadrado. Esto es igual, vamos a asignar acá también tanto al numerador como al denominador el exponente. Nos queda 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. X ya está al cuadrado menos 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Entonces continuamos por acá. Entonces nos dice que 1 al cuadrado es igual a 1. 2 elevado al cuadrado es 4. Y ya nos queda x al cuadrado menos 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. Y así, de esta manera, hemos obtenido la respuesta de este ejercicio. Obtenida la respuesta, así queda resuelto el ejercicio propuesto. Nos piden resolver el producto notable 10x al cuadrado, y al cubo, z a la cuarta, más 12a a la quinta, b, por 10x al cuadrado, y al cubo, z a la cuarta, menos 12a a la quinta, b. Entonces, miren que tiene la forma de el producto notable, primero más, después menos. La cantidad esta es idéntica a esta y esta cantidad es idéntica a esta. Entonces, sí podemos aplicar la propiedad que nos dice el producto notable. Entonces, esto es igual. Lo vamos a realizar por acá. Nos va a quedar entonces como 10x al cuadrado, y al cubo, z a la cuarta, elevado al cuadrado, menos 12a a la quinta, b al cuadrado. Entonces este es igual, podemos asignarle, quedaría 10 al cuadrado, x al cuadrado, y al cubo y al cuadrado, z a la cuarta y elevado al cuadrado, menos 12 al cuadrado, a la quinta y elevado al cuadrado, y b nos queda elevado al cuadrado. Resolviendo, tenemos entonces que 10 al cuadrado es 100, x al cuadrado y al cuadrado nos queda x, vamos a multiplicar los exponentes, 2 por 2, 4. Aquí nos queda y multiplicamos los exponentes, 3 por 2, 6. Z, 4 por 2, 8.
menos 12 al cuadrado es 144. A elevado a la 5 y elevado a la 2 nos queda A elevado a la 10. B nos queda elevado a la 2. Y así se obtiene la respuesta del ejercicio. Entonces, así de esta manera queda resuelto el ejercicio propuesto. A continuación nos piden resolver el producto notable 5x al cuadrado menos 3y al cubo por 3y al cubo más 5x al cuadrado. Observemos si tiene la forma el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Observe que aquí tenemos un menos, entonces hay que organizar el polinomio. Además de eso, observemos que el segundo polinomio comienza con 3y al cubo y acá comienza con 5x al cuadrado. Entonces debemos de organizar este binomio que tenemos acá. Entonces observen cómo nos va a quedar. Nos va a quedar 5x al cuadrado aplicando la propiedad conmutativa de la suma más 3y al cubo. Aquí queda igual porque allí no hay que organizar nada porque aquí no se cumple la propiedad conmutativa. Entonces nos queda 5x al cuadrado menos 3y al cubo. Entonces al resolver esto es igual a la primera cantidad al cuadrado. Entonces nos queda 5x al cuadrado elevado al cuadrado menos la segunda cantidad que es 3y al cubo y elevado al cuadrado. Entonces ahora resolvemos. Esto es igual, vamos a asignarle el exponente a cada uno de los factores que tenemos dentro del paréntesis. Entonces nos queda 5 elevado al cuadrado x al cuadrado y al cuadrado menos 3 al cuadrado y al cubo y elevado al cuadrado. Esto es igual, 5 elevado al cuadrado es 25. X al cuadrado y elevado al cuadrado dejamos la base y multiplicamos los exponentes. 2 por 2 es 4 menos 3 al cuadrado es 9. Nos dejamos la misma base que es y los exponentes los multiplicamos. 3 por 2 6 y aquí hemos obtenido la respuesta. Así, de esta manera queda resuelto el ejercicio propuesto. Ahora nos piden resolver el producto notable 3x más 6y por 3x menos 6y. Observamos que la estructura está igual como nos dice el producto notable, del producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces sí podemos aplicar directamente la fórmula de este producto. Entonces nos va a quedar 3x al cuadrado menos 6y al cuadrado. Entonces resolvemos aplicándole el exponente a cada miembro de los factores que tenemos aquí. 3 al cuadrado x al cuadrado menos 6 al cuadrado y al cuadrado. Entonces esto es igual, 3 al cuadrado 9 x al cuadrado menos 6 al cuadrado
36y al cuadrado. Y así hemos obtenido la respuesta del ejercicio que está acá como producto notable. Así, de esta manera queda resuelto el ejercicio propuesto.